Gloria al Señor, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios obre en esta noche en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Aquellos que están también sintonizando, o mejor dicho, sintonizando. Podría ser también que están viendo la transmisión en vivo. Sean todos bienvenidos a la transmisión. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. San Juan capítulo 3. Quiero compartir en esta noche, en esta tarde. Hoy comenzamos los días domingos a las 3 de la tarde nuestras reuniones por motivo del frío, ¿verdad? Y también de que hay personas que les cuesta mucho llegar por la noche. Entonces, este va a ser nuestro horario ahora, las 3 de la tarde. Y vamos a abrir la Biblia, como le dije, San Juan capítulo 3. En San Juan capítulo 3, todo en su contexto habla de un hombre muy preparado, un hombre que conocía mucho de religión, sabía mucho de religión, pero no conocía la plena voluntad de Dios. El cristianismo no es una religión. El cristianismo tiene que ser una vida relacionada con Dios a través de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Se entiende, verdad? Jesús hizo algo por nosotros. Vino en la tierra, murió por nuestros pecados, para que tú y yo podamos entrar a través de Él en la gloria eterna. Para que podamos vivir con Él por la eternidad, con nuestro Padre Celestial, con el Dios eterno. Entonces, la vida cristiana, vuelvo a reiterar, no se trata de religión. Y acá viene el capítulo 3, un hombre que se llama Nicodemo, que se acercó a Jesús para hablar con él de noche. No se animó a acercarse junto a Jesús en medio de la multitud, porque era un hombre que tenía mucho renombre, era una persona muy conocida en medio de la sociedad. Era un religioso de la sociedad que conocía mucho acerca de su religión, pero conocía poco acerca de la relación con Dios. Porque antes que Jesús venga a la tierra, no había una relación directa del ser humano para con Dios. El ser humano se relacionaba con Dios a través de los profetas, a través de los sacerdotes que hacían y presentaban las ofrendas. Pero solamente los pastores, en ese caso, ¿verdad?, eran los que tenían una relación con Dios. Hoy día no es así, por eso no hay que confundir cuando una persona le quiere echar la carga a veces a los pastores, que los pastores somos los responsables de todo. No, hoy todos tenemos la oportunidad de tener una relación con Dios. Todos. Y este hombre Nicodemo le preguntó a Jesús ciertas cosas. Y le dijo: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces si Dios no está con él. En otra palabra, ¿saben qué estaba pasando con Nicodemo? Nicodemo, que era una persona que conocía y a grande escala conocía lo que era el Antiguo Testamento. ¿Me están escuchando, verdad? El Antiguo Testamento él conocía bien. Conocía la ley, ojo por ojo, diente por diente, no matarás, no robarás, no hurtarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Conocía los días de las fiestas de los judíos, conocía las leyes en todas las áreas de los judíos, que los judíos tenían que poner por obra. Él conocía todo, Nicodemo. Él conocía muchas cosas, pero no tenía una relación con el Señor.
Y él pensaba que Jesús era como un profeta más, así como el profeta Elías, así como el profeta Isaías, así como el profeta Jeremías, así como el profeta Ezequiel, así como todos los profetas del Antiguo Testamento que traían una palabra de Dios a las personas. Yo creo que Nicodemo le vio diferente a Jesús y esperaba un milagro de Jesús en primer lugar. Porque él se creía que era una persona que estaba bien con Dios porque era religioso. Y todos los religiosos, tanto evangélico, católico, adventista, mormón, testigo de Jehová, la luz del mundo y muchas religiones más que hay en el mundo entero, piensan que están bien con Dios porque profesan ser de una religión. Sí, yo estoy bautizado ya, yo me bauticé con Pastor Jorge Jara, sí, él es mi pastor. Y inclusive muchas veces aquellos que inclusive a veces nos acercan a la iglesia dicen estas cosas, sí, yo soy evangélica, yo soy evangélico, ¿verdad? Que todos. Pero no es lo que busca de nosotros que seamos evangélicos ni que seamos católicos. No es eso lo que Dios busca de nosotros. No es que Dios busque que yo sea pastor tampoco. Claro, todo está bien ser evangélico, tener una religión. Está bien tal vez en el punto de vista de que llevemos bien la religión que hacemos. Pero hay una religión que Dios escogió, dice que nosotros seamos misericordiosos. Visitar a los huérfanos, a la viuda en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha, dice Santiago acerca de las religiones. En síntesis, que seamos misericordiosos con las personas, con todas las personas, y que nos guardemos de este mundo pecaminoso, de llevar la corriente de este mundo y de vivir como viven las personas que no siguen bien su religión o que no creen en Dios inclusive. Porque hay corrientes que destruyen en este mundo. Por eso todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo no me tengo que dejar de dominar por nada. Decía el apóstol Pablo estas palabras. Entonces lo que Dios busca de nosotros es que nos relacionemos con Él. Él no busca que seamos solo servidores. Él quiere una relación personal. Y esa relación personal es lo que más le cuesta. Escuche bien, le cuesta a la carne. Ñandero o la problema. Herende que de guave. Peñandero o nuestra carne. Este cuerpo pecaminoso que está por nosotros, que nos lleva a los pensamientos. La sangre que fluye en tu interior, la sangre que fluye en mi interior, es la que tiene una contaminación ya por el pecado. Y esa sangre necesita someterse a la sangre del Cordero, la sangre inocente que nunca pecó. En el sentido de fe. Entonces Nicodemo pensaba que por su religión él estaba bien con Dios. Y él que esperaba un milagro del Señor. Por eso le dijo al Señor, le dijo, desde el versículo 1 en adelante se encontraron y empiezan a hablar y le dice, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie hace esa obra que tú haces y Dios no está con él. Y yo creo que Nicodemo se estaba acordando del profeta Elías que bajó fuego del cielo. Imagínense lo que hizo Elías. Oraba y bajaba fuego del cielo. Oraba por la gente y se sanaba. Oraba por los problemas económicos y el problema económico desaparecía. La viuda esa que recibió a Elías cuando tenía solamente para comer un pedazo de torta amasada de tortilla. Vamos a hablar en lenguaje paraguayo.
Chipaí amasado, tenía un reviro, nomás ya tenía, chiquitito tenía. Y se va llegando el profeta Elías y le dice a la viuda, y va ahí la puerta, estaba feo la situación en toda esa región. 3 años y 3 meses y 6 meses sin llover. Escuche, 3 años, 6 meses sin llover. En esta semana que hemos vivido, la otra semana llovió 2, 3 días y la economía bajó tremendamente acá en nuestra zona, ¿verdad? 3 días que llovió nomás. En este caso mucha lluvia hace mal, y si no llueve, también hace mal, ¿verdad? O que tenemos iba a ir a porte, a no que tenemos iba a ir ahí. O sea que tiene que ir normalmente las cosas. Y yo le veo a este Nicodemo comparándole a Jesús con el profeta Elías. Y a veces caemos en esto, queremos compararle a los pastores, a los profetas de este tiempo, a los evangelistas, con Jesús mismo, y no es así. Buscamos los pastores una relación con Dios, pero ese es tu deber también. Porque ya no son solamente los profetas los que pueden tener un acceso a Dios y escuchar la voz de Dios y profetizar y declarar sanidad o liberación o quiebre de maldiciones o, como le dije recién, solucionar problemas económicos. Y esta viuda que le estaba hablando tenía tal vez un poquito de reviro nomás. Ya la Biblia dice que era una torta amasada que se hace debajo de la ceniza. Yo nunca comí algo así en mi vida. Es como el chipaí corito que pone debajo de la ceniza caliente y se hornea y tipo de horno sirve la ceniza. Me imagino que lo ponía, no sé, así como la chipa lo cubrían con cáscara de banana o algo, ¿verdad? Para poner debajo de la ceniza. Lo que sí sé es que era lo último que tenía. Y vino el profeta Elías también con mucha hambre, porque ya no llovía en aquel sector, en aquella ciudad. A veces a mí me agarra la locura de ver tanta maldad que hay en este mundo y hacer la locura que hizo Elías y decir que no llueva más sobre la tierra. Que no llueva más. 1 año nomás, Señor, que no llueva más. Y que la gente se acuerde otra vez de ti. A veces yo quiero hacer. Porque hay tanta maldad en este mundo que la gente a veces, porque le va bien se cree grande, y porque le va mal a veces maldice a Dios. ¿Verdad que así es el mundo? Ese no es la persona en sí, es la naturaleza del ser humano. Somos nosotros, lo que está en nosotros. Ese es lo que nos hace mucho daño. Y cuando nos va bien, nos creemos los superpoderosos. Y cuando nos va mal, o nos creemos el gusanito allí, el más pequeño, o nos enojamos con Dios. Y Elías fue el que oró 3 años y 6 meses que no llueva. Y no llovía. Y no llovió. Y él dijo en su oración, ya no va a llover 3 años, 6 meses. Y solamente por mi oración volverá a llover. Y así sucedió después. Pero en el proceso de esos 3 años, 6 meses que todo se secaba, los ríos se secaban, los arroyos se secaban, los animales morían, no había comida, no había trigo, no había soja, no había nada. Estaba feo la cosa. Y él era el que oró. Pero no era el tiempo que vuelva a orar. Entonces se fue a la casa de la viuda, porque Dios le dijo, vete a la casa de la viuda que está en Sarepta. Ve y ella te va a sustentar. Ella te va a dar de comer. Y se fue llegando Elías y le dice, quiero que me des algo de comer. Le dice a la viuda
que estaba feo su situación tanto como él también. Y le dijo, yo y mi hijo moriremos después de comer esta torta amasada, después de comer este reviro, después de comer este chipaí que tenemos acá, después de comer esta tortillita, pero ya no tenemos nada. Vive Jehová y vive tu alma, oh profeta, que lo único que tenemos es eso. Y era para mi hijo y yo, y luego moriremos. Porque ya no hay aceite, ya no hay harina, ya no hay nada. ¿Y qué le contestó Elías? Hazme a mí primero, y no escaseará ni el aceite, ni la harina. Y comerás tú y tu hijo, y comeremos, y viviremos, y estaremos bien. Y así sucedió. Ahora, a lo que yo quiero ir, yo no sé qué le estaba pasando a Nicodemo, qué le entró en su cabeza, porque le dijo, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie que Dios no esté con él no puede hacer lo que tú haces. Hoy yo pude comprobar, estando allí acostado por enfermo, la oración enseguida me saca para afuera. El poder que tiene la iglesia y aquellos que confiamos en Dios y que tenemos comunión con el Señor es algo impresionante. Pero eso no nos quita de que tenemos que también pasar procesos como pasó Elías. Como le dije, si de repente esa locura que se me mete en la cabeza de orar para que deje de llover un año y después vengan los problemas que van a venir sobre mí también el problema. Y Elías hizo eso, oró a Dios, vino el problema sobre el pueblo por la desobediencia y vino el problema sobre él por su obediencia. Entonces, ¿se dan cuenta? Elías estaba padeciendo por la desobediencia de esa gente, por la cual vino el juicio de no llover más sobre la tierra. Entonces, este hombre, Nicodemo, veía a Jesús como alguien que era enviado de Dios, como lo fue el profeta Elías, como lo fue Moisés, como fue Jeremías, pero Jesús era mucho más que eso. El Rey de Reyes que estaba viniendo a la tierra, el Señor de Señores, el Dios que se hizo carne, vino y habitó entre nosotros. Y los apóstoles dicen que ellos vieron su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Ese es Jesús que quiere una relación contigo y conmigo. Él no quiere que seamos religiosos nada más. No está mal la religión. Lo que está mal es depender de la religión. Por eso hay principios para la comunión con Dios. Principios que vos y yo necesitamos para tener comunión con Dios. En primer lugar, para tener comunión con Dios tenemos que ser parte de la iglesia. Porque dice el Señor que las puertas del Hades no va a prevalecer contra la iglesia. Acá, 2 o 3 o más o 100 o 1000 o 1.000.000 de personas que se congregan en la iglesia. El grupo de personas que nos congregamos. Y allí hay poder. ¿Cuántos dicen hay poder aquí? Aquí hay poder. ¿Se están dando en cuenta? Uno ese es. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre y nos ponemos de acuerdo y le pedimos algo al Señor, según Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, nos ponemos de acuerdo, dice que Dios hará. E inclusive nos da el poder de atar y desatar. Atar lo malo y desatar lo bueno que está atado. Aquellos que necesitan ser desatados son desatados. Porque lo que atamos en la tierra será desatado en los cielos. O sea que todo proviene de lo espiritual. Nosotros, los seres humanos, nos fijamos mucho con lo que vemos, ¿verdad? La situación o las personas. Pero en realidad hay un mundo espiritual que es mucho más real.
Un mundo espiritual que es más real de ese hermano que vos estás viendo ahí a tu lado. Es mucho más real el mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y es eso lo que quiero leer ahora aquí en Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Por favor. Quiero hablar del reino de la luz y del reino de las tinieblas. Versículo 16 dice, es un texto muy conocido, pero no es el tema que voy a tocar de este punto del versículo 16. En realidad más adelante está el tema que voy a extraer de este capítulo 3 del encuentro de Jesús que tuvo con Nicodemo, un principal de entre los judíos, un dirigente renombrado de entre los judíos. Este hombre conocía a personas de muchísimos lugares del mundo, porque la gente subía en Jerusalén de diferentes lugares del mundo también para reconocer que el Dios de los judíos era el Dios del planeta Tierra, era el Dios del universo, no eran solo los judíos. Por eso antes habrían que judaizarse las personas para ser parte del pueblo de Israel. Tenían que judaizarse, primeramente circuncidarse, guardar las leyes, los días de fiesta, para ir adentrándose a la religión judía. Hoy día las cosas han cambiado con el tema de la iglesia del Señor. Todo es muy diferente. Y miren, dice versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien, Nicodemo no sabía quién era Jesús, no sabía que era Hijo de Dios todavía. Pero Jesús le va enseñando todo, y una de las cosas que le dice es esto, que Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino para condenar al mundo, sino que para que el mundo se salve por Él. Yo no entiendo por qué la gente tiene miedo de acercarse a la iglesia. No comprendo cuál es la razón, porque Jesús está aquí para salvarte. Jesús está aquí para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús quiere salvarnos cada día de nuestras propias limitaciones humanas. Nosotros tenemos limitaciones del miedo que a veces produce las cosas que suceden en este mundo. El Señor cada día está para salvarnos, no solamente el alma, sino que aún salvarnos de nosotros mismos, del temor, de la angustia, del desespero, de la incertidumbre. El Señor vino para eso, para que los enfermos se sanen. En el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es un texto un poco debatido, porque dice el que no cree ya ha sido condenado. Pero si vamos a ir por eso, ¿cuántas personas que critican a los cristianos, que critican a los que seguimos a Cristo, podríamos decir que ellos no creen en Jesús, que ya están condenados? Lo que aquí el Señor está hablando, Él está hablando de que Él conoce a los que creen y conoce a los que no creen. Porque muchos que no creen dicen yo creo, ¿verdad? Porque hay muchos que le entra en un oído y le sale en otro oído. Otros de la misma manera dicen yo no creo, o aparentan no creer, pero en realidad el Señor sabe que en lo profundo de su corazón sí creen. Por eso hay personas que al principio
persiguen el Evangelio. Y después son los más convertidos después. ¿Usted conoce alguno que perseguían a los cristianos y ahora ellos son, inclusive algunos ya son pastores? ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que el Señor tiene todo el dominio y que aquellas personas que dicen que no creen, muchos de ellos terminarán demostrando que en realidad sí creyeron. Y muchos de aquellos que decían yo creo, en el arrebatamiento se van a quedar. Y se van a dar en cuenta que en realidad no creían. Ahora yo te pregunto y te digo y me digo a mí mismo, ¿estoy creyendo? ¿Estás creyendo de verdad? ¿Crees que Jesús murió y resucitó por nosotros? ¿Crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos? ¿Crees? Porque de eso depende nuestra salvación eterna. De eso depende encontrarnos con el Espíritu de Dios dentro de nosotros mismos y tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo, a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Analicémonos todos los días que vienen a nuestra vida dándole gracias a Dios y analizándonos si realmente creemos, porque la salvación no es por obra. No estoy diciendo que hagas lo que te viene a la mente, estoy diciendo que la salvación es por fe. Un análisis del corazón, profundo de mi corazón, y clamándole a Dios, porque hermanos, lo que tenemos que hacer los cristianos, como le dije, es tener una comunión con Dios, y eso solamente se logra creyendo, es teniendo una relación con el Señor. Jesús había reprendido a sus discípulos cuando los encontró durmiendo, cuando ellos tenían que pelear en oración en aquella noche en el monte de Getsemaní, cuando Jesús iba a ir al Calvario. Jesús le dijo, oren. Y dice que se fue Jesús, se apartó de ellos, se fue a orar como a un tiro de piedra y oraba y decía, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Escuche bien, de esta palabra depende el que cree y el que no cree. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Digan conmigo, repitan conmigo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, los discípulos, porque eran carnales todavía, no tenían un encuentro todavía con el Espíritu de Dios, porque Jesús todavía no había sido glorificado, Jesús todavía no entregó su vida, el Espíritu Consolador no había venido todavía a vivir en la vida de los cristianos en esa época, en los discípulos, pero hoy sí tenemos ese acceso de ser llenos del Espíritu Santo, aleluya. Hoy podemos, ¿cuántos dicen amén? Hoy yo puedo abrir en mi corazón, Señor, ten misericordia de mí, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor, ayúdame, necesito de ti, Señor, ayúdame, Señor, te pido perdón, sé que soy falible, pero sé que tú tienes poder para transformar cada día mi vida, lléname, Señor. Señor, socorro, auxilio. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes qué, hermano? A los que amamos a Dios, hermano,
Hay cosas, hermanos, que ojo no vio, ni oído oyó, ni a corazón de hombre ha subido, lo que nos espera, lo que podemos contemplar y ver con nuestros propios ojos y palpar con nuestras manos y sentir con nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ser cristiano no es cualquier cosa, es un privilegio muy grande. El ser cristiano es lo más lindo que podemos tener. Pero el problema es la carne. Los discípulos dicen que ahí estaban dormidos cuando Jesús volvió de su oración. Y le dijo: ¿por qué dormís? Velad y orad para que no entréis en tentación. No podemos vivir sin meditar hacia Dios, sin considerar cada día nuestra vida delante de Dios. Velar viene de la palabra estar despierto. ¿Y cuánto es cuando un cristiano se duerme? Cuando deja de pensar en Dios, cuando deja de que su pensamiento divague en este mundo. ¿Está entendiendo? Este mundo está cargado de pecado, cargado de oscuridad. Este mundo lleno de pecado. Dejarnos guiar por este mundo. Este mundo, hermano, te lleva hacia el mal. Y sin darte en cuenta te olvidas de Dios. ¿Te ha pasado? No, a mí me pasa siempre. Y siempre estoy luchando, siempre estoy peleando de no olvidarme de mi Dios. Porque la palabra de Dios dice: los que se olvidan del Señor, los que se olvidan de Jehová, serán trasladados al mismo Seol, al infierno. ¿Y cómo es la mejor manera de acordarnos de Dios? leyendo su palabra. Meditando en su palabra. La palabra no solamente se lee, escuche bien, la palabra se oye. Digan conmigo: se oye. Usted está escuchando oración, no levante la mano los que están oyendo. Y los que tienen Biblia ahí están leyendo también, ¿verdad? Pero eso no se hace una vez a la semana nomás. Porque la semana tiene ¿cuántos días? 7 días, ¿verdad? Y cada día ¿cuántas horas tiene? 24 horas. Entonces tenemos que estar 24/7 velando. No te digo que estés leyendo tu Biblia 24/7. Te digo que tenés que estar atento. Porque la palabra no solamente se lee y se oye, sino que también se medita. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vos andás por allí, estés donde estás, hacé memoria de la palabra de Dios. Antes de hacer algo que a Dios no le agrada, hacé memoria de la palabra de Dios. Aquello que vos escuchaste acá en tu mente. ¿Saben qué? Yo he tenido oportunidad de parte de Dios de elaborar mensajes sin leer la Biblia. No digo que no leo la Biblia siempre, pero he elaborado mensajes estando pensando en la palabra de Dios. A veces me viene de mi mente los salmos y empiezo a meditar y me dice un salmo, por ejemplo, ahora me viene un salmo en mi mente que me dice que yo tengo que en todo tiempo tengo que bendecir al Señor. Su alabanza tiene que estar de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Que tenemos que engrandecer a Jehová juntos, aún a su nombre. Y así, cuando vos empezás a pensar más en Dios, en su palabra, muchas cosas cambian. ¿Cuántos están entendiéndome? ¿Me están entendiendo? No es que estés todo el día sobre la Biblia. Claro que tienes que leer la Biblia. Más todavía, si tienes muy poco conocimiento, dedica más tiempo para la lectura. Pero también hay que orar. Porque cuando vos empezás a pensar en Dios, empezás a dedicar momento a Dios así, sin darte en cuenta, vos le estás diciendo: gracias, Señor, por tantas bendiciones que me das. Señor, yo te pido misericordia, Señor. Hay cosas que tengo que arreglar en mi vida, Señor.
Ayúdame, Señor. Yo confío en ti, yo creo en ti, Señor. Y orar, sin darte en cuenta. ¿Tengo que arrodillarme? Claro que cuando se puede, cuando hay momentos de arrodillarse y de orar ante Dios, ese es un acto de adoración a Dios. Pero la oración tiene que ser algo que brota del corazón, no que sale solamente de la mente. Y cuando vos te olvidas de Dios, ¿cómo va a brotar de tu corazón? ¿Me explico? No te olvides de Dios. Acuérdate de Dios en cada instante. Y cuando sientes que falta palabra de Dios a tu corazón, a tu mente, pues lee la Biblia, pues ora, pues escucha alabanzas que adoren a Dios. Dedica esos momentos para llenarte de la palabra de Dios, para llenarte de la palabra de Cristo, como dice en Colosenses capítulo 2. Según recuerdo, ¿verdad? Capítulo 2 entre 3 está esos pasajes que tenemos que ser llenos de la palabra de Cristo. Hermanos, y acá está el punto principal del mensaje. Con esto voy a terminar. Dice versículo 20. Las personas que no hacen esto, entonces dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que su obra no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo sabemos si creemos o no creemos? Venimos a la luz. Nos acercamos a la palabra de Dios. Nos acercamos a la oración. Nos acercamos a meditar a Dios, de pensar en Dios. Buscamos amarle a Dios. Buscamos la congregación. Como le dije, uno nomás le cité hace rato, de cómo estar en comunión con Dios. Porque la iglesia, hermano, en la iglesia está el poder. Porque el Hades no puede prevalecer por nosotros cuando estamos reunidos. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, no hay demonio, no hay infierno, no hay nada creado en este mundo que pueda vencer la reunión de los santos, de los hijos de Dios. Y no confundan, no estoy hablando de salvación por venir a la iglesia. Estoy hablando de comunión. Diga conmigo, comunión. Y la comunión es una relación personal con Dios y con los hermanos. Por eso dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Pero yo amo a Dios, pero desde mi casa, ¿verdad? A veces dice mucha gente. A veces no se puede, hay personas que no pueden venir a la iglesia por obvio motivo. Pero estás dejando la comunión con tus hermanos, ¿verdad? Y entonces de a poquito parece que ya te sentí medio débil, ¿sí o no? Parece que es increíble no congregarse. Yo pasé por eso, no congregarse, parece que de repente te sentí ya que te hace falta. ¿Cuántos levantan la mano? Y es cierto, levante la mano. Perdé esa fuerza que tenía cuando te congregaba. Y nadie puede negar eso. Algunos se justifican para mí. Hay personas que no quieren saber nada de la iglesia, no quieren irse a la iglesia. Yo no necesito irme a la iglesia, me retó una vez una persona para que yo esté bien con Dios. Y yo me callé nomás para que vas a discutirle a nadie, ¿verdad? No hace falta discutir con nadie. Pero en realidad, en lo más profundo de su corazón, cada día siente el distanciamiento de Dios. Siente el distanciamiento de Dios. Yo sé y sé que por eso muchas personas que quieren estar con Dios, los que quieren estar con Dios, algún tiempo no vienen a la iglesia, pero de repente, no, nada me va a atajar, yo me voy a la iglesia. A mí me ha pasado. No quiero saber nada, yo me voy a congregar. Yo voy a estar en la iglesia.
yo voy a servir a Dios. Estos años, este tiempo que no estuve en la iglesia, me hizo mucho daño. Me sentí débil, me sentí vacío, me sentí malagradecido con Dios. Eso pasa. Y al final dije, hasta tuve vergüenza de acercarme otra vez a la iglesia. Pero no le permití al enemigo engañarme. Y volví a la iglesia. Y seguí la iglesia. Y continué. Y sin darme cuenta, los pastores pusieron su mirada en mi persona y fui apartado de pastor. Pero mi interés nunca fue ser pastor. Estoy contando mi testimonio. Mi interés fue estar en comunión con Dios y dejar de decir yo soy evangélico, porque en realidad lo soy, pero antes de ser evangélico soy cristiano, soy discípulo de Cristo y quiero cada día aprender más del Señor, de la comunión que tengo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cada día recibir más de Dios, porque en la iglesia del Señor está el poder contra las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y adora a tu Dios y manifiesta ese poder que tenemos cuando nos reunimos, porque hay poder cuando nos reunimos en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie en esta noche, en esta tarde. Los que vienen a la luz, los que vienen a la iglesia, ¿saben por qué vienen a la iglesia? Ahora le digo, con esto termino. Vienen a la iglesia porque realmente son de la luz y quieren mostrar que realmente aman a Dios, no a la gente, sino a Dios. Pero el que no quiere venir a la luz es porque sus obras no son hechas en Dios. No yapo ponasei las enviapó. Enviapó bahío y cobo. O yapo sela iba. Peputumbure hoy cosé. No y cosei la ñandeyara Jesucristo. Lupe. No quiere estar ante la luz del Señor, porque será descubierto su obra. Por eso hoy es el momento de arreglar con Dios. Porque muchos vienen a la iglesia porque quieren cambiar. Otros vienen a la iglesia porque quieren algo nomás de Dios. Pero yo le digo una cosa. Cuando volví a la iglesia, yo volví porque quería estar en comunión con Dios. Y porque quería el cambio de Dios en mi vida. Y ese es el principal motivo en el cual tenemos que congregarnos. Querer cambiar. Porque Cristo tiene poder para transformarnos cada día. Cristo tiene poder para levantarnos. Cristo tiene poder para hacer mucho más de lo que esperamos de Él. Él puede hacer cosas mucho más grandes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este momento. Por esta bendición que nos estás dando. Señor, gracias por aquellos que están, Señor, escuchando este mensaje. Por los hermanos que prestaron atención. Por los hermanos que están recibiendo bendición. Padre, en el nombre de Jesús, como siervo de Dios y pastor en este lugar, ahora declaro, Señor, que hay sanidad en cada uno de los hermanos. Declaro, Señor, que hay, Padre, mi Dios, prosperidad en cada uno de los hermanos. Declaro que hay sabiduría a cada uno, para cada uno de los hermanos. Declaro sobre todo que hay salvación, porque ya lo hubo desde el momento en que se decidieron y creyeron y se bautizaron. Señor, cada uno de los hermanos que están aquí, los que escuchan este mensaje, son bendecidos, serán prosperados, serán sanos en el nombre de Jesús. Señor, imparte tu mano de poder sobre nuestra vida, Señor. Recibo de ti todas las bendiciones que hay, Señor mi Dios, que está escrita en tu palabra y que hay en el reino de los cielos, Padre. Recibo de ti e imparto a este pueblo, a esta iglesia, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y reciba de Dios, reciba del Señor más
ahora en el nombre poderoso de Jesús. La unción del Espíritu Santo está bajando más y más. La unción del poderoso Espíritu está descendiendo con poder. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en medio de nosotros. Dios es bueno y misericordioso. Dios, ven y administranos con tu poder, con tu gracia. En el nombre de Jesús. Reciba ahí reciba lo que Dios tiene para ti. Poder del Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo. Hay un fuego que desciende en este lugar. Hay un fuego de Dios que puedo ahora contemplar de la presencia de Dios, porque Dios respalda su palabra. Dios respalda a los que predicamos su palabra. Dios respalda a los que creemos en Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Recibo de ti, Señor. Recibe este pueblo. Recibimos de ti, Señor. Estamos firmes, Señor. Estamos firmes en lo que tú nos has, Señor mi Dios, nos has encomendado. Estamos firmes en la fe. Estamos firmes en la gracia. Seguimos creyendo. Seguimos confiando. Seguiremos permaneciendo en el nombre de Jesús. El que cae se levanta. Y el que se levantará más. En el nombre de Jesús. Yo creo esto en ti, Señor. Yo creo esto de ti, Padre. Porque estoy en ti y recibo de ti a la vez, Padre. Padre, permanezco en ti y creo y confío en tu gracia, en tu poder, en tu misericordia, Señor. Ministra, llena en esta noche. Ilumínanos de tu gracia, de tu favor. Padre, podamos cada día crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.